Hola, profe. Hola, ¿qué tal? Hola, Matías. ¿Cómo está? Bien, bien, ¿y ustedes? ¿Qué cuentan Bien, de acá con bueno? problemas de conectividad. Cero, muy mal problema. ¿Ustedes también? Acá un desastre, pero bueno. A puro teléfono. Sí, pues, No es gracioso, no sé si voy a alcanzar a llegar a fin de mes. No, no creo que mi plan me soporte. Bueno, chiquillos. ¿Cómo estuvo ese fin de semana? eh, ¿Bien o más o menos? bien. O sea, yo estaba enfermo recién, estoy saliendo de eso. Chote. Por lo menos acá se puede mover algo. No hay, no es tan así como controlado el tema de cómo se llama, de los permisos. Ah, sí. Pero igual, ¿no? Es complicado el asunto. Uno mira y la gente como que no pesca mucho el tema. Esperemos que el asunto se solucione lo antes posible porque esta cosa está de mal en peor. Ojalá que se solucione luego. O sea, solucionarse no sé, pero por lo menos que encuentren algún paliativo lo antes posible porque esta cuestión vino para quedarse, pero ojalá tengamos algo. El tema ahora es el problema económico que ya está haciendo agua. Sí. Por allá ha golpeado muy fuerte el tema económico, Por lo menos mi familia no, pero pero en el yo creo sector me que refiero. sí, a muchos. Muchos están con situaciones precarias en referente a alimentación, todo. ¿Sabes lo que me impactó ese día que yo no les hice clase el martes pasado? Yo tenía que ir al médico y a mí me impactó que tuve que ir a Providencia con los Leones, ahí tenía el médico. Me impactó porque hace muchos años que no veía muchas eh, colchones, mucha gente en la calle, acostada en las calles, muchas, pero no una que otra, sino mucha gente en las esquinas, impactante, realmente. Yo que soy más viejo, mucho más viejo que usted, me recordé de la crisis de los 80, donde eso fue muy común en este país. Y fue como chocante, o sea, me recordó esa pobreza de esos años. O sea, fue bien doloroso, o sea, bien, como que donde estamos un poquito encerrados, como que nos miramos mucho, ¿no? A lo mejor es complicado el asunto. Bueno, Dios quiera que se pueda, no nos afecte tanto. Bueno, nos va a afectar igual, pero que podamos sobrellevar este asunto de la mejor forma. Ojalá que sí. Ojalá que sí, porque no nos afecta a nosotros y a ustedes y a sus familias, que ojalá por lo menos haya de dónde sacar, como dicen los cabros por ahí, donde haya que sacar moneda, lucas mínimas como para mantener, quizás no riqueza, pero por lo menos como para tener las cosas básicas, Sí. alimentación, lo que sea. Está complicado el asunto. Bueno, chicos, vamos a lo que nos convoca. Eh, una cosa eminentemente práctica, que la otra vez creo haberle mencionado. Hace mucho tiempo, bueno, no mucho tiempo, hace como 2 o 3 semanas que no hay ninguna actividad digamos, de trabajo para ustedes a su casa. Nos hemos dedicado fundamentalmente a los videos, a lo que es a través de Zoom. Y hoy día les voy a mandar, y todos los profes les van a mandar, no como se hacía antes, que se mandaba un solo día, sino que va a depender del profe.
pero todos les vamos a mandar en algún momento una actividad que es de evaluación formativa. Vale decir, es para ir viendo el estado de avance. Va a llevar nota igual que como las otras actividades, pero todos teniendo en claro que son evaluaciones formativas. Que veremos después, Dios mediante, si regresamos en algún momento o cuando regresemos, qué es lo que vamos a hacer con esas evaluaciones que ustedes han ido registrando. Entonces, el formato que yo opté para los dos cursos de tanto ciudadanía como en el caso de salud es el siguiente, y no es nada del otro mundo, es bastante simple. Y se lo explico brevemente en el siguiente PPT. Les voy a enviar un link que se los voy a juntar ahora mismo, aquí por el chat, pero de todas maneras va a estar en la página de donde ustedes descargan las guías. En ese link, ¿sí? No, sí. Ya. Después me pueden preguntar todo. En ese link, ustedes, voy a hacer el mismo ejercicio para que lo puedan ver cómo funciona. Es bastante simple. Es un Google Form, un formato de Google lo que habitualmente se usa. No tiene nada del otro mundo. Entonces ustedes pinchan ese formato, lo mismo que estoy haciendo yo en este momento, y va a aparecer esa pantalla, donde ustedes tendrán que colocar un correo válido. Yo voy a inventar uno, @c.com. No se ve, ¿No se ve? no. No, voy a borrar. Voy a bajar porque a veces no toma. ¿Se ve ahí el compartir? No. ¿No? Ya, vamos a dejar de compartir porque a veces el compartir no se toma. ¿Ven el compartir ahora? Por favor, confírmeme si ven que se estoy compartiendo. Sí. Ya. Sí. Entonces, pinchan ustedes el link que les voy a mandar y se va a desplegar ese formato. Entonces, ustedes colocar un correo válido, es decir, que tenga, obviamente, las características de un correo, @ por ejemplo, ahí ya no me lo aceptó si hubiese colocado solamente, no sé, pues, c.com. O punto lo que sea, y ahí ya me lo aceptó, coloco un nombre y marco el curso de ustedes y aprieto siguiente. No, ahí yo, como no había apretado el curso, no me deja avanzar. Aprieto un curso, por ejemplo, tercero, y aprieto el siguiente. Y ahí se despliega las preguntas que ustedes tienen que responder. Ya, profe. Cuando se finaliza, ojo, eso es importante, solo cuando se finaliza se envía, porque una vez enviado no se puede volver atrás. No, ustedes no pueden reactualizar. Ustedes podrán revisar en el momento, pero ya cuando estén seguros, ustedes lo envían. No es con tiempo, porque podría haber dado tiempo, podría haber dado, no sé, por 3 minutos por pregunta, pero no era el sentido. Es una evaluación formativa, por eso yo les doy plazo hasta el lunes de la próxima semana. ¿Estamos, chicos? Yo ahora, en el chat, a todos les voy a adjuntar el documento para que ustedes tengan ¿cómo se llama? El mismo, el link. Pero de todas maneras, ustedes pueden tener o sea, me confirman si les llegó. Ah, no lo hice, perdón. Me confirman si les llegó, o si no, de todas maneras yo lo voy a subir a
No, profe, no llegó nada. Ven ahora, en el chat. Dice evaluación formativa. Sí, profe, sí llegó. Ya, ahí está el link. Entonces yo de todas maneras, para confirmar, porque puede que hay algunos no estén en aula, o sea, en el aula virtual ahora, de todas maneras yo lo voy a subir. Tienen una semana, como nos vamos a ir viendo, si hay algún problema, ustedes lo van revisando, pero lo que es importante es no enviarlo hasta que no lo tengan seguro de responder. Recuerden que si ustedes van contestando y van cerrando, las preguntas van quedando guardadas, así que no hay problema, no es que no vayan a perder su trabajo. Solamente en el momento en que ustedes envían, ya no pueden hacer ningún cambio, a eso me refiero. ¿Queda claro, chicos? Sí, pueden profe. revisar cuadernos, pueden consultarse. No tiene un sentido así como de una evaluación que le haya, bueno, así como una prueba, porque si hubiese tenido ese sentido, le habría dado tiempo, como se hacen cuando con un quiz con tiempo definido. Ese es el sentido. Eso es solamente de los contenidos que hemos mirado hasta tiempo atrás. Así que no es tan complicado. Así que esa es la actividad de evaluación, es bastante breve, no, más allá de media hora no se van a demorar, que es menos, mucho menos. Ya chicos, con eso estamos y ahora vamos a partir con el tema que nos convoca hoy día. Estábamos mirando el famoso tema del núcleo, y el famoso núcleo que en sí es complejo. Pero vamos a volver atrás un poquito a lo que estábamos mirando, como síntesis, a ver si nos recordamos de algunas cosas del núcleo. Recuerden, el núcleo habíamos dicho que estaba formado por el ADN. Y una de las cosas que siempre, no sé, a mí por lo menos particularmente como persona que le gusta un poco la ciencia, una de las cosas que a mí siempre me ha maravillado es cómo un ADN, que es una fibra así como un hilo con el cual cosemos de 1,80 m, 1,78 m, dependiendo de la especie. Hay especies que tienen, el ADN puede medir hasta casi 1,90 m. Bajo ciertas condiciones se empieza a condensar, es decir, a empaquetar, a anillar y se comprime a tal punto que puede caber dentro de un núcleo. Y esa maravilla que ocurre es tan difícil primero de creer, que creo que a todos, cuando uno lo escucha, como que, pucha, ¿cómo puede ser? Es prácticamente difícil de creer. Y segundo, cuando lo empieza a observar a través de los microscopios, uno se impacta la maravilla de la creación. Y este empaquetamiento ocurre fundamentalmente por presencia de proteínas. Y las proteínas, cuidado con el nombrecito porque siempre va a molestar. Las proteínas se llaman histonas. Entonces, el ADN se empaqueta por la gracia de unas proteínas que se llaman histonas, formando pequeños ovillos empaquetados, o sea, una mezcla de ADN e histonas que se llaman los nucleosomas. Cuidado ahí, porque a veces confundimos cromosoma con nucleosoma. No, el paquete entre los histonas y el ADN se llama nucleosoma. Y el conjunto de nucleosomas forman las cromátidas, que en el fondo son los cromosomas. Ahora bien, no todos los cromosomas son iguales. Tienen formas distintas, pero eso no significa que esa forma me va a derivar una función, sino que se debe a la forma del empaquetamiento. Y por eso acá hay 4 formas genéricas, es decir, si el centro de un cromosoma se llama centrómero, los vástagos o partes superiores e inferiores, nosotros los conocemos, o brazos los conocemos como los telómeros. Y esos telómeros pueden ser o similares, o unos más grandes, otros más pequeños, o otros vestigiales. Vestigiales significa que prácticamente están casi ausentes, que en el típico caso
del cromosoma que nosotros le llamamos Y en el caso de los varones en el sexo masculino. Porque nosotros diferenciamos, en el caso de la mujer decimos es XX, el varón es XY, y por eso el varón determina el sexo cuando hay una pareja. ¿Quién es el que determina el sexo? Siempre es el varón, porque tiene un cromosoma con una forma determinada. Lo cual no significa, más allá de eso, forma. Una forma determinada, que es una forma acrocéntrica, porque los telómeros inferiores también son similares a un cromosoma metacéntrico, pero los telómeros superiores son vestigiales, es decir, están prácticamente ausentes o hay pequeños ápices de cromosoma, perdón, de telómero, y son pequeñas estructuras satelitales. El telocéntrico no tiene telómeros superiores. En cambio, en estos otros dos, la única diferencia radica fundamentalmente en que en el metacéntrico hay un equilibrio, son similares los telómeros superiores e inferiores, y en el caso del submetacéntrico, el telómero superior es significativamente menor en longitud al inferior. Entonces, esas estructuras son las que encontramos, o son las formas en que logra empaquetarse el ADN. Y eso es lo que muchas veces nos cuesta entender, que las largas filas, de estos largos hilos de ADN, en el fondo son estos mismos cromosomas, pero empaquetados. Y están empaquetados por producto de que tienen esta proteína que se llama histona, que son las responsables de este proceso. Entonces, eso es más o menos lo que habíamos quedado la vez anterior. Ahora bien, miramos también algunas características del ADN, algunos comportamientos del ADN y estructuras del ADN de la vez anteriores. Y ahora vamos a ir profundizando un poquito más en eso para poder ir avanzando. Ahora, funciones que tiene el ADN son bastante como simples, a partir de todo lo que hemos dicho. Cintia Riquelme. Cintia, ¿estás? Sí, profe. Dime, Cintia, ¿cuáles serían, a partir de todo lo que hemos mencionado en esta última clase, cuáles serían a tu juicio las funciones principales del ADN? Pero como lo describió el otro día, No, por así, separado. no por separado, sino que como si yo te pidiera decir, a tu juicio, como síntesis, ¿cuáles serían las funciones principales? No por separado, sino cuáles serían las funciones que tendría el ADN. ¿Para qué está? ¿Por qué nosotros, seres humanos, por qué una planta, por qué una mosca, por qué tenemos este famoso ADN? ¿Por qué lo tenemos? ¿Para qué nos sirve? Por el material genético. ¿Ya? ¿Qué más? Si hay material genético, ¿para qué? Apóyate del PPT que está en la... Si es que no lo veo bien, no me sale la última parte. Ya, espérate, voy a moverle a... No, profe, si es mi celular. Sí, yo creo que todos ya. lo ven bien. Ya. Mira, hay 3 palabras en la segunda frase que son decidoras. Desarrollarse, sobrevivir y reproducirse. Exacto. Porque en el fondo, si yo lo planteo en forma bien pragmática, en el fondo el ADN, y yo me voy siempre
cuando nosotros, por lo menos, nosotros hacemos clases los niños más del séptimo básico que empiezan a ver esto, generalmente, como son más chicos, nosotros nos vamos con una imagen bastante como simple. Al tiro del ADN nosotros hacemos como el jefe de una gran empresa. Y es el que tiene toda la información. ¿Para qué? Para que la empresa pueda desarrollarse, pueda crecer, pueda mantenerse en el tiempo esa empresa y pueda crear pueda crear otras empresas más, o sea, pueda reproducirse. Y en el fondo, ¿quién es el que tiene la información? Es uno, es como el cerebro de un computador también. El ADN tiene toda la información para todos los procesos que hay internos dentro del computador. Si yo le quito la información base, el computador no puede hacer nada. Si yo te quito la información que hay en tu ADN, no hay no puedes hacer ninguna tarea. No puedes producir proteínas, no puedes producir lípidos, no puedes respirar. Aunque nosotros pensamos que el acto de respirar es un acto que tiene que ver con los pulmones, que está condicionado por el cerebro, etcétera, etcétera. Está bien, eso es verdad. Pero esos mecanismos grandes se generan a partir de información que hay en cada una de los millones de células que forman esos organismos. Y si no está esa información en esos millones de células, ninguno de los órganos o sistemas de órganos pueden funcionar. Entonces ahí está la gracia del ADN, que si yo marco como información en base, sirve para desarrollarse, para sobrevivir y reproducirse. Y además que permite otros procesos como fabricación de nutrientes, proteínas, lípidos, hidratos, permite respirar o tiene la información, no es que permita él, sino que tiene la información para que otros hagan las tareas. El ADN nunca va a fabricar proteínas, el ADN nunca va a generar el metabolismo, pero sí él tiene la información para. Él tiene la información para hacer los procesos. Y esa es la gran gracia del ADN. Es una molécula que tiene la información para hacer los procesos. Y ahí está la gracia de esta gran molécula, que dentro de ella está toda la información para todos los demás procesos. Entonces, ahí radica el qué del asunto. Miren ahí la siguiente imagen. El ADN, entonces, que eran siempre estas largas hileras, se enrolla, se condensa, producto de, vamos a ir repitiendo palabras para que queden en la memoria, producto de proteínas que se llamaban histonas y que juntos van a formarlo el nucleosoma y van a ir generando la cromatina, que son los cromosomas. Y si miramos ahí, tenemos una imagen clásica de un tipo de distribución de cromosomas de la especie humana. Y ahí estamos tomando una distribución de cromosomas, pero en el caso del hombre. Un poquito machista la imagen, pero no, podría haber tomado una de una mujer, pero tomé el del hombre solamente por mirar un tipo de imagen de cromosoma. Esos son los cromosomas. Si miramos, tienen diferentes formas. Habíamos dicho que habían unos que eran metacéntricos, submetacéntricos, agrocéntricos, telocéntricos, que eran las formas que iban adoptando estas estructuras condensadas que se generaban por las proteínas. En el caso del hombre y la mujer, sus cariotipos son muy similares, pero nosotros siempre decimos, la mujer es XX y el hombre es XY. ¿Qué significa eso? En palabras muy simples. El hombre tiene
la especie humana tiene 46 cromosomas. Y los cromosomas siempre están formando parejas. En pares, o sea, tiene 23 pares. 22 pares comunes, que le llamamos. Después vamos a ver qué significa eso. Y un par que se llama el cromosoma que determina el sexo. Y si miramos acá al final, acá están los 22 pares, que son bastante similares estas parejas. Si miramos acá, y yo acá marco el punto medio, yo podría decir que estos cromosomas, su parte superior o telómero es igual a la parte inferior. Por lo tanto, podría decir que son cromosomas metacéntricos. En cambio, acá, por ejemplo, yo podría decir, si el centrómero está ahí, esto es más corto que el de abajo. Por lo tanto, podría decir que esto es un cromosoma submetacéntrico. Y así podría ir diferenciándolos. Pero acá en este caso, en el caso del hombre, vemos un cromosoma, acá al centro, el centrómero, hacia arriba es igual hacia abajo, un cromosoma metacéntrico. Pero acá abajo, veo acá un centro y acá pequeños, acá la imagen no me acompaña mucho, pero pequeños vestigios, pequeños ápices, pequeños satélites de un cromosoma acrocéntrico, que es lo que llamamos la letra, lo simbolizamos con la letra I, que no está en el caso de la mujer, porque la mujer va a presentar un cromosoma muy similar a este. Y eso es propio del sexo femenino. En cambio, en el sexo masculino se presenta esta forma de cromosoma o cariotipo. Entonces, todas las especies humanas tienen una distribución o mapa de cómo son sus cromosomas, que se llama cariotipo, que es la organización del ADN. ¿Y cómo se organiza el ADN? Recuerden, el ADN se condensa producto de proteínas, que son las histonas, formando los nucleosomas y generan esta estructura que generan como un mapa con ciertas características que son los cromosomas. Todos son diversos y yo los puedo ir agrupando de acuerdo a características externas y a tipos externos, de acuerdo a formas externas. Y ahí tenemos la clásica muestra de un cariotipo masculino, del sexo masculino, en la especie Homo sapiens, que tiene esta distribución espacial de uno de sus cromosomas, que no es metacéntrico, sino que uno de sus estructuras es más corta o prácticamente está ausente en comparación a las inferiores. Entonces, eso es una forma en que se va distribuyendo el ADN a través de mapas cromosómicos, que se llaman cariotipos. Ahora bien, miramos este concepto y revisamos todo lo que hemos visto hasta el momento. ¿Por qué es importante este concepto? Porque es un concepto que, aunque lo vamos a desarrollar bien en unas clases más cuando veamos el dogma de la teoría de la biología molecular, ahí vamos a ver cómo ocurre este proceso, por lo menos dar una introducción. ¿Qué es el famoso gen? Porque generalmente la pregunta es, ¿dónde están los genes? Y los genes están en los cromosomas. Y los genes, que son estructuras que llevan una información para la construcción de estructuras, llevan información de manifestaciones estructurales,
de caracteres externos, fenotípicos, como por ejemplo forma de pelo, color de ojos, manchas de la piel, enfermedades específicas, intolerancia a ciertos alimentos, etcétera, etcétera. Toda esa información que está en los genes está fundamentalmente depositada o anidada en los cromosomas. Por lo tanto, si pudiéramos dar una definición, podría decir, de otro tipo, podría decir, los cromosomas son una secuencia de genes. Por lo tanto, dentro de un cromosoma hay una secuencia de genes. Para que vaya quedando más claro. Todo cromosoma es una secuencia de genes. Por lo tanto, los genes son segmentos de ADN. Como el cromosoma está formado por ADN, yo podría decir, trozos de ADN forman un cromosoma, perdón, forman un gen. Por lo tanto, yo también podría decir, el cromosoma es un cúmulo de genes, una agrupación de genes, porque está formado de ADN, y el ADN y los genes son trozos de genes. Entonces, es como una mezcla de conceptos. Ahora bien, vamos a definir que 3 nucleótidos van a formar un gen, ya vamos a entrar en detalle después, pero lo importante es entender y dejar claro que en un cromosoma, como está formado por ADN, y a la vez, como los genes están formados también por ADN, yo puedo concluir que el cromosoma son genes, son secuencias de genes. Punto. Con eso ya estoy claro. Son secuencias más cortas, son breves secuencias, y donde ahí hay información específica, no genérica, específica. Un rasgo, por ejemplo, gen para, cuando ustedes estudiaron en segundo medio, vieron la teoría de, a ver, voy a preguntar mejor. Cintia, voy a preguntarte para no meterlo. Dígame. Asumir que ustedes vieron ciertas cosas y no. Cuando ustedes vieron monohibridismo y dihibridismo, ¿no es cierto? ¿O no? A mí no me suena. Cruzamiento de Darwin, de Mendel. Sí, vimos de Mendel, pero lo otro no, lo que dijo antes no. Monohibridismo y dihibridismo. Es que Mendel habló de eso. Ya. Entonces, ¿cómo va a tener una idea? Por ejemplo, si yo... A ver, los genes, a lo que yo quiero preguntar, los genes no son cosas así como mezcladas, por ejemplo, o rasgos como muy complejos. Los genes son cosas muy específicas. Por ejemplo, el monje Mendel, que yo estaba haciendo referencia, se fijó en genes, trabajó, por ejemplo, con arvejas y decía, voy a mirar yo quiero cruzar 2 tipos de arvejas distintas. Una que tenía la piel lisa, gen para la piel lisa, y otro quería cruzar una arveja que tenía la piel arrugada, rugosa. Quería mezclar estas 2 arvejas para ver cuál era el resultado. El gen era muy específico. Si la piel de una lenteja era suave y la otra era arrugada. El gen era eso, era esa característica. O sea, los genes son muy específicos, una información muy clara, muy concreta. Hay genes para color de ojo, un gen para el color de ojo azul. Por eso, si 2 personas se casan y una tiene color de ojo verde y la otra tiene color de ojo café, hay 2 genes que están interactuando. Los hijos van a tener una mezcla de esos genes. ¿Cuál va a ser el que va a dominar? No lo sabemos. En nuestra población chilena,
por genética de poblaciones, va a dominar el café, pero por un tema poblacional. Pero en otras poblaciones, por ejemplo europeas, va a dominar los colores de ojos claros. A lo que voy, los genes son específicos, son segmentos cortos con informaciones muy claras. Hay un gen para la diabetes tipo 1, hay un gen para un cáncer específico, hay un gen para un rasgo de piel clásico, claro, hay un gen para la producción de tal proteína. Entonces, toda esa información codificada está en los cromosomas. No es que venga como en un gen un montón de información al mismo tiempo, sino que cada gen es una información. Por lo tanto, ahora uno puede entender por qué estas moléculas enormes, con grandes estructuras, son tan grandes y complejas, porque tienen una gran cantidad de información en su interior. Y por eso es tan compleja conocerla. Eso lo vamos a detallar cuando veamos el dogma de la biología molecular, pero por lo menos para tener en claro ese concepto en esta introducción. Recalco, todos los cromosomas, como están formados por ADN, puedo decir que los cromosomas es un conjunto de genes. Y la última, y paramos. La idea más importante es cómo ocurre este fenómeno. Cómo el ADN, que es una estructura tan enorme, tan larga, tan intensa, se logra comprimir para quedar en un núcleo. ¿Cómo forma estos nucleosomas siendo una estructura tan grande? Por un proceso que se llama empaquetamiento, donde participan histonas, formando una estructura que se llama nucleosoma. El nucleosoma en el fondo, ojo con esta figura porque siempre nos va a molestar, el nucleosoma en el fondo son simplemente 8 moléculas de proteína histona, en las cuales se va enrollando por atracción electrostática y puentes eléctricos, atracciones lipídicas, se va enrollando el ADN formando verdaderos ovillos. Y esta estructura llamada nucleosoma no es una, sino son varias. En síntesis son 83. Por vuelta. O sea, se van generando vueltas y vueltas y vueltas y más vueltas. O sea, son infinitos números de estructuras. O sea, no infinitos, números, numerosas estructuras. Pero estas estructuras se empiezan a generar este compactamiento y esto permite que esta estructura tan larga pueda ubicarse dentro de un núcleo de una célula eucariote cualquiera. Entonces, la histona es la proteína que permite el compactamiento generando un nucleosoma que en el fondo es la unión del ADN con 8 proteínas, moléculas de proteínas llamada esta histona y permite este compactamiento que en el fondo genera una unidad en la molécula de ADN. Ojo, que esto se va a dar, y esto es importante desde un punto de cuando estudien los procesos, esto se da fundamentalmente cuando la célula está en periodo de división celular, porque cuando está en periodo de ausencia de división celular, la célula está elongada, distribuida, sin formar el nucleosoma. Los nucleosomas se vuelven a formar cuando la célula se va a dividir por simple mitosis, en el caso de las células somáticas, o por meiosis, en el caso de las células de carácter sexual. Paramos un ratito y revisamos los conceptos que hemos mirado hasta el momento.
Vamos revisando. Ignacia, Dígame. Ignacia, vamos revisando. ¿Qué es una histona? Es una estructura que permite como que se forme eso del nucleosoma que junta el ADN. Ya, pero ¿qué es? Ah, ¿Es un que, lípido? ¿Qué? bueno, la proteína. Proteína, ya. Bien, una proteína. Ahora, Jairo, Jairo, o Juan, Juan Miranda, perdón. Dígame. Juan, por qué razón en la especie humana tenemos al hombre y a la mujer? ¿Podemos diferenciar al hombre y la mujer de un punto de vista genético? ¿O cómo podemos diferenciar al hombre y la mujer de un punto de vista genético? Por los cromosomas, ¿no? O ¿Ya? sea, por la diferencia entre un cromosoma en específico, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué características tiene ese cromosoma específico en el caso de la especie humana? En el caso del hombre. Eh, Muestro. ¿Cuál cromosoma es el que es propio del hombre, de esos tres, de esos cuatro? ¿Qué de estos tipo? que están a la derecha, Sí, de los que están a mi derecha, no sé cuál es la tuya. ¿Cuál de esos eh, tres cromosomas representa al propio, al que es característico del hombre? el metacéntrico, ¿no? Metacéntricos son los cuando son equidistantes. Eso sería un X. Pero nosotros somos Ujú. XX o XY. Y, ¿no? XY, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál representa la Y? Cuidado con esa pregunta. El metacéntrico. La Y está representada por el cromosoma acrocéntrico. Mira, vamos a ver es que prefiero que no demoremos, pero mira la imagen de acá abajo, que se llama cariotipo. Ese cromosoma es propio del ser humano masculino. Y es un cromosoma acrocéntrico. Este es un cariotipo como el tuyo. Pueden haber pequeños variantes en las formas, pero la mayoría, si tú empiezas a mirar, la mayoría tienen, si miramos las formas de los cromosomas, yo puedo reconocerlo. Si tú ves, hay unos que son metacéntricos, que son iguales arriba y abajo, submetacéntricos más cortitos arriba y abajo, y otros satelitales. Y si tú empiezas a mirar en los cromosomas que son propios de nosotros, si yo puedo ver, esto es un metacéntrico, pero acá yo veo unos que son más cortitos arriba y abajo, yo podría decir eso es submetacéntrico. Pero acá veo uno que es acrocéntrico, que es propio de lo que llamamos Y. Ahora bien, recordar, importante, en los genes está toda la información, pero específica. Cada gen es específico para cada rasgo. Hay un gen para un rasgo. No es que un gen sea múltiple. Hay gen para un rasgo. O sea, si mi color de ojos es café, hay un gen que puede ser un gen dominante, recesivo, como lo estudiaron la genética, eso es otra historia. Pero hay un gen y un rasgo, para que eso vaya quedando más clarito en el tema. Ahora bien, ¿qué es importante de los genes? Para que vayamos entendiendo el tema de los genes.
Vamos a saltar esto porque eso ya, el ADN ya lo tiene, supongo que está más claro para ustedes. Lo del ADN, eso supongo que está más claro, o no está, no está muy claro. Sí, yo supongo ya a esa altura está bastante claro, entonces vamos a saltarnos la parte del ADN porque ya... Ya. Entonces tenemos... A ver, espere, hay una cuestión que quiero mirar antes de pasar. Quiero mirar una cosita antes de que se me pase. Por algo puse esto. Solamente enfatizar una cosa antes que se me olvide. Enfatizar algo que vimos el otro día. Recuerden que el ARN era el que no tenía el OH y el ARN es el que tenía el OH. Siempre recordar eso porque, para que no se nos olvide. Que son las características importantes de la estructura del ADN. Ya, ahora sí que nos vamos a la otra estructura que me interesa ver hoy día. Ya, vamos al nucleolo. Tercera estructura del núcleo. El núcleo tiene la cromatina y tiene el nucleolo. Una pequeña estructura que está en su interior. Primero, nucleolo. No necesariamente es uno, pueden ser más de uno. Pueden tener uno o más. Vamos a marcar. Como dice acá, el nucleolo puede ser único o múltiple. Primera idea a anotar. Función. Y acá viene lo importante, porque el nucleolo generalmente se toma como un elemento anexo. Aquí se produce el ARN. Cuidado con esto, es súper delicado. Porque la función del nucleolo es síntesis de ARN, ácido ribonucleico. Entonces, recordemos el ácido ribonucleico. Es una molécula simple, no doble como el ADN. Es un ácido con una ribosa. Ribosa es el azúcar que tiene. Y tiene 4 bases nitrogenadas. ¿Cuáles son, Matías? ¿Cómo? ¿Cuáles son las bases nitrogenadas de la ARN? Adenina. No me acuerdo. Adenina, timina, Guanina, y citosina. timina y, ojo, uracilo. Recuerden que no tiene citosina, en vez de la citosina tiene el uracilo. Cuidado con eso. Acuérdate que es ARN. Tiene uracilo. Ya, ahora bien, ¿cuál es su función? Y ojo acá que es importante, función. Transcripción. Transcripción no es copia. Ojo, la palabra transcripción no es copia. Transcribir no es copiar. Transcribir no es copiar. Palabra importante, transcribir no es copiar. Anótenlo por ahí porque para que no se lo olvide. Transcribir no es copiar. Transcribir es llevar
Si yo tengo acá una estructura y acá tengo una otra estructura, el ARN lo que hace es, en palabras simples, es como leer al ADN y transcribir la información que tiene el ADN y llevarla al ribosoma para que éste produzca las proteínas. Pero no está copiando, sino que está diciendo, a ver, ¿cuál es la información que hay en el ADN para que, de cómo se deben fabricar las proteínas? Ah, entonces tú ahora con esta información debes fabricar las proteínas. Transcribe, lleva la información de un lugar a otro, pero no es una copia de la información, sino que, el ARN es capaz de leer la información que hay en el ADN y esa información llevarla al ribosoma y poder hacer que el ribosoma pueda ejecutar la fabricación de proteínas. Por eso se llama transcripción de la información. Entonces, eso es importante, no es copia, es transcribir. Otra idea importante. Los nucleolos desaparecen en la división celular y se vuelven a formar cuando la célula está en interfase. Entonces, y eso es la otra idea que está en este resumen que les puse en el PPT. Los nucleolos, esta parte del resumen es importante, desaparecen en la división celular. Luego se forman nuevamente en interfaces. ¿Por qué? Porque cuando estamos en división celular no se necesitan producir proteínas. Las proteínas solamente se producen en el periodo de interfase. Entonces, como síntesis hasta el momento, nucleolo, organelo. Pueden ser uno o varios. En él se sintetizan proteínas que sirven para que realiza la función de transcripción. Y segundo y tercer lugar, pueden desaparecer. Ojo, en la división celular desaparecen. División celular desaparecen. Y solo se vuelven a aparecer cuando el núcleo no está en división, es decir, en el núcleo interfásico. Recuerden que en la división celular, la célula se está preocupada de otro proceso, de dividirse. No está preocupada de producir proteínas, no está preocupada de producir lípidos, no está preocupada de esos fenómenos. Solo está preocupada de dividir el material genético, dividirse ella, de romperse, de estructurarse. Después va a venir un periodo donde se va a recuperar, va a crecer, va a repararse, va a producir nuevas proteínas, pero eso va a venir después, en el periodo de interfase. Pero en este periodo de división no, por lo tanto, en ese periodo el núcleo lo va a desaparecer cuando desaparezca la membrana del núcleo. Por lo tanto, es un periodo bastante interesante de la célula. Entonces, ya tenemos varias cosas en el núcleo. Tenemos ya una membrana, tenemos un nucleolo, tenemos los cromosomas con sus genes que están ahí moviéndose, tenemos varias cuestiones que están ocurriendo ahí. Y solamente para reforzar, y para que no se nos olvide, siempre recordar ideas
del ADN, siempre recordar que el ADN está en célula eucariota, que no está suelto, porque está en un núcleo, que tiene pared con una capa lipídica, fosfolipídica, perdón, que esa pared tiene poros, como lo hemos mencionado, que ese ADN va a formar esta cromatina, que está formada por las proteínas que ya dijimos, que son histonas, que lo van a mantener compactado, enrollado, formando los nucleosomas, y que eso le da la estabilidad a la célula. A ver qué dice acá. Entonces, eso es más o menos lo que hemos estado hasta el momento revisando. Y esto era como un resumen de lo que hemos mirado hasta acá. Siempre el ADN como elemento fundante unido a proteínas, histonas que lo ayudan a compactar. Ahora, una vez compactado, va a formar, este ADN va a formar la famosa cromatina. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? Aquí hay puro un tema de nombres que sí va a molestarle en sus PSU. Que la cromatina puede tener dos nombres. Va a depender de cómo esté. Si está condensada, si unida a histonas, se va a llamar heterocromatina. O si está dispersa, va a ser la eucromatina. Ahora bien, ¿cuál es la gran diferencia? Yo ojo acá con esto, es importante. La heterocromatina, que es la que está condensada, compacta, se encuentra siempre cerca de la membrana nuclear. Está unida al nucleolo. Y ojo acá, porque acá va a haber un proceso que va a ser importante. Entonces, lo que nos interesa acá es la cromatina que está condensada, no la que está dispersa, sino la cromatina condensada siempre va a estar unida a la membrana nuclear, va a estar más apegada a la membrana nuclear y más adherida al nucleolo. Recuerden una cosa, el nucleolo es el encargado de producir o encargado de la síntesis proteica. Por lo tanto, acá va a haber un proceso bastante interesante que va a ocurrir con ciertas proteínas. Vamos a borrar para... ¿Qué pasó acá? Esta proteína, esta cromatina se va a ver afectada, o esta heterocromatina condensada, se va a ver afectada por... Perdón, pero se me trabó el compu. Ya, aquí está. Miremos acá, en este dibujo. Tenemos, por un lado, para entender, vamos a analizar este dibujo para poder comprender. Tenemos la membrana, tenemos los poros de la membrana, tenemos la heterocromatina y por un lado la eucromatina. La eucromatina que está, la heterocromatina que está es la cromatina condensada y la eucromatina que es la cromatina que está dispersa.
Recordemos, la heterocromatina que está condensada está cerca o unida a la membrana, y también es la que está unida al nucleolo. ¿Por qué es importante que esté unida a la membrana? Porque aquí se va a ir generando una situación bastante particular. Junto con ello, se va a ir generando un organelo que para nosotros va a ser bastante importante. En la pared celular y en la membrana plasmática, junto con esta heterocromatina, se va a ir generando una estructura u organelo que va a ser decidor en la célula, que se llama retículo endoplasmático rugoso. ¿Y por qué es importante? Porque esta estructura que se llama el retículo endoplasmático rugoso, esas rugosidades que tiene en su interior, en su exterior, y que están marcadas con puntitos negros, son lo que nosotros conocemos con el nombre de ribosomas. Y por lo tanto van a ser los encargados de producir las famosas proteínas. Por lo tanto, se está generando una cadena bastante interesante, porque la heterocromatina, que es el mismo ADN condensado, se está uniendo al nucleolo o a la pared, donde está el centro de producción de proteínas, y a la vez se está generando esta estructura unida a la pared, donde también hay heterocromatina, que va a generar el retículo endoplasmático rugoso, que está lleno de ribosomas y que también está generando las proteínas. Por lo tanto, lo que se está generando es un sistema de producción activo de proteínas comandado por esta estructura que se llama la heterocromatina o cromatina condensada. Por lo tanto, esta estructura lo que favorece es la síntesis activa por parte de la célula de proteínas, y activa la producción de proteínas. Y tiene sentido, porque recordemos que la proteína no es solamente una estructura para generar tejido, o sea, desde un punto de vista estructural, sino que también las proteínas son funcionales, es decir, activan los procesos internos, como por ejemplo las enzimas. Por lo tanto, mantienen los equilibrios también. Por lo tanto, todos los procesos internos de una célula están marcados por estas proteínas. Por lo tanto, querámoslo o no, la célula genera todo un mecanismo de tal forma que el sistema de producción de proteínas esté lo más protegido posible. Y no se vea en ningún momento afectado uno por otro, por ninguna variable. Por lo tanto, ya desde el núcleo está hay todo un sistema de engranaje que facilita y protege el sistema de producción que se va a dar, en el fondo se va a dar acá en los ribosomas, pero ya desde el centro está todo ya tan armado para que el sistema ribosomal funcione de forma lo más eficiente posible en la producción de proteínas por cada una de las células que conforman el sistema en el cuerpo. Entonces, no deja de llamar la atención la dinámica que se da dentro de esta célula. Y eso es realmente un proceso bastante decidor e impactante. Eso.
eso. Una gran, por decirlo así, un gran sistema de engranaje que en el fondo tiene una misión, asegurar la producción proteica. Entonces están todas las estructuras como muy armaditas para la producción de proteínas. Lo importante acá es esto, que las heterocromatinas, que son cromatinas plegadas, a diferencia de la eucromatina, que es una cromatina dispersa, y estas otras proteínas que están más unidas al nucleolo, todas tienen una función directamente relacionada con la síntesis proteica y están muy íntimamente relacionadas con esta prolongación que se va a estar dando de la pared de la membrana nuclear, que forman el retículo endoplásmico rugoso, ojo, rugoso, no liso, rugoso, que va a estar protegido, o más bien dicho, repleto de estas estructuras granulares que son los ribosomas, donde se va a producir en el fondo la proteína. Y eso es bastante decidor dentro de la membrana nuclear y de la estructura nuclear. Eso. Lo del nucleosoma y como su estructura lo vamos a mirar un poquito más, lo vamos a dejar para mañana porque esto ya es un poquito más detallado, un poquito más complejo. Entonces, solamente haciendo una síntesis del día, hemos mirado, revisado algunas cosas, como por ejemplo, partimos desde acá, como funciones del ADN, funciones de desarrollarse, sobrevivir y reproducirse, la función de fabricar proteínas. Segundo lado, mirar siempre el tema de que el ADN se agrupa en estructuras cromosómicas, y que hay mapeos cromosómicos característicos, como son el tema del cariotipo como por ejemplo el cariotipo del varón, y que estos cariotipos mostraban en este mapeo cromosómico, mostraban diferentes tipos de cromosomas. Vamos a preguntarle a Jairo a ver si es capaz de reconocer algún tipo de... Jairo, ¿eres capaz de reconocer algún tipo de cromosoma dentro de este cariotipo? Jairo. Ignacia. O Jairo está. Dígame. Ignacia, este mapa esta pareja número 1 de cromosomas, ¿qué tipo de cromosoma sería? Profe, no tengo idea. No. Miremos acá la imagen de esos 4. Mira Metacéntrico. No sé los cómo nombres: se llama. metacéntricos cuando son equidistantes, submetacéntricos cuando el de arriba es más corto que los de abajo, acrocéntrico cuando hay pequeñas ramas vestigiales, o sea, apenas aparece, y telocéntrico cuando el de arriba prácticamente es inexistente. Yo te pregunto por la primera pareja de cromosomas homólogo. Homólogo significa cuando son similares. ¿Qué sería el primero? Más parecido a metacéntrico. Sí, metacéntrico, exactamente, porque son muy similares. Muy similares. Nara. Dígame, profe. En el número 5, ¿qué es lo que ves? ¿Qué tipo de cromosoma ves?
del X. En el 5, acá. Ay, La pareja no sé. 5. Ya, pero ¿qué veo de qué? ¿Qué No tipo de entiendo. cromosoma? No sé, Metacéntrico, profe. submetacéntrico. Metacéntrico. Mira, vuelvo a la imagen. Profe, no son agrocéntricos. Metacéntrico, submetacéntrico, acrocéntrico o telocéntrico. Mira bien la imagen y después voy al cariotipo. Ya. 5. Acrocéntrico. Ay, no veo bien. Esas pequeñas estructuras que hay arriba, ¿tú las consideras que son como pequeños vestigios o lo consideras como una parte menor a la parte inferior? Tipo, la parte de arriba es más chica que la de abajo. ¿Es más similar a esto o a esto? ¿Al Al submetacéntrico? acrocéntrico. Al acrocéntrico. Mira, en el fondo es complejo mirarlo acá porque quizás la figura no nos acompaña, pero sería más submetacéntrico. ¿Por qué acrocéntrico? Porque lo acrocéntrico sería más como apenas imperceptible la parte superior. Y sería como propio de lo que sería un cromosoma como el Y en el caso del varón, pero generalmente los demás tienen los dos telómeros, los telómeros de arriba y los telómeros de abajo, los pueden tener más cortos, más largos, pero los tienen. Y por eso es complejo mirarlo, sobre todo cuando las imágenes no son tan adecuadas. Lo otro que miramos también es el tema de los genes, y eso es bien relevante. El cromosoma es un mundo de genes, o sea, es una secuencia infinita de genes. De hecho, el concepto de gen se refiere a que, como lo vamos a mirar más adelante, un gen hay 3 nucleótidos, o sea, es decir, 3 grupos de bases nitrogenadas, y eso forma un gen. Y cada gen es un carácter, es decir, si la piel es rugosa es por un gen, si la piel es verde es por un gen, si la piel de una planta tiene rayitas es por un gen. O sea, cada gen responde a una característica. Si una persona dobla la lengua de una forma determinada es por un gen. Entonces, por eso el ADN tiene un conjunto, no infinito, pero bastante amplio de estos genes. Y eso es lo que vamos a ver, cómo se van generando esas secuencias de genes. Ahora bien, ¿cómo se enrolla esta estructura? ¿Cómo puedo meter esta secuencia tan grande de hilos? Es en el nucleosoma, que en el fondo un nucleosoma, en palabras muy simples, es un ovillo de proteínas, que en el fondo son 8, en las cuales se enrolla el ADN por fuerzas que vamos a analizar mañana, y que son fuerzas que nos permiten enrollar y mantener compacto el ADN. Y la proteína que es fundamental son las histonas. Ojo, las histonas no son solo una, vamos a mirar que son varios tipos de histonas. Eso no considero pertinente verlo nuevamente porque eso el ADN ya lo habíamos revisado con antelación. Y lo otro es el nucleolo, que es una estructura central que puede ser uno o más. Sintetiza ARN, ojo importante porque de repente yo he escuchado por ahí que dicen que el ARN es la mitad del ADN, y cuando se divide el ADN sale el ARN, lo cual es bastante extraño porque sí, son de la misma familia, pero si se divide el ADN no es para que salga un ARN, cuando se divide el ADN sale otro ADN, es una copia de sí mismo. Por lo tanto, aunque sean de la misma familia, el ARN se tiene que generar por otro mecanismo. Quien genera el ARN es el nucleolo,
Y lo que hace la red es transcribir, y ojo, es importante, no copia, no es una copia de sí mismo. Él toma información de un lado y la lleva a otro lado, la información. Toma la información del ADN, de cómo se deben fabricar las Profe, no lo proteínas. escucho bien. Ah, perdón. Ergonomía y Que no lo escucho muy bien. por nombre de la empresa. Escucho ya. como un ruido aparte. No sé si alguien tendrá prendido el micrófono. Ya. Ahora te voy a ver. Y la Ahora, segunda- es que usted habla, escuché de repente se me pasó algo de economía. Ya. No sé si ahora me escucha. Sí, sí, ahora sí. Sí, en el fondo lo que quería dejar en claro aquí, que primero, que el ADN no es que a veces se transmite el error de que el ADN produce el ARN. Es decir, como que yo tengo un ADN y de él se copia el ARN y de ahí nace el ADN. Porque como son ácidos nucleicos, uno dice, eso es lo lógico. No, pues con cuidado. El ARN cuando se copia o genera una copia de sí mismo. Un ADN va a generar una copia de ADN. Y el ARN va a generar una copia de ARN. Por lo tanto, ¿cómo se generan ambos? ¿De dónde sale el ARN? El ARN sale de otra parte y sale del nucleolo. Y cuando sale del nucleolo, tiene una función muy distinta, que es transcribir. Y cuando yo digo transcribir, eso es súper importante. Transcribir no es copiar, podríamos que transcribir es leer. Es decir, e interpretar. Es como si, a ver, poniendo la imagen es súper concreto. Yo tengo un jefe y tengo un operario, y yo soy el que está en medio. Soy el encargado del operario. Entonces yo voy a donde el jefe y le pregunto, ¿sabe, jefe? El jefe me dice a mí, tienes que producir, no sé, pues, cajas de zapatos, y acá están las reglas de las cajas de zapatos y la forma de la caja de zapatos y el color de la caja de zapatos. Yo llevo toda la información y le digo al operario, oye, tienes que producir la caja de zapatos con tales características y pintarla de tal color. Ese proceso de llevar la información desde el jefe al operario, que estoy haciendo yo, ese proceso se llama transcribir información de un lugar a otro. Y ese proceso lo hice yo, y en ese caso, yo que la hice la información, ese proceso, lo que estoy haciendo ahí es transcribir información, llevarla de un lugar a otro. En este caso, llevarla del ADN al ribosoma, que es el que fabrica. Y esa es la función de la ARN, y para eso se va a ayudar de colaboradores, que son los tipos de ARN, que vamos a mirar el ARN de ribosomal, de transferencia y de transporte. Pero eso es importante, que no es un copiador, como muchas veces se le ha malinterpretado. Y lo otro, que también es importante, pregunta clásica de una PSU, el nucleolo nunca en su vida ha estado en la división celular porque no se necesita. No necesita un nucleolo en la división celular, porque en la división celular la célula está preocupada de dividirse. ¿Cuándo va a necesitarse el nucleolo y toda su actividad? Es en el periodo interfásico, cuando está, comillas tranquila, porque en el periodo interfásico es cuando menos tranquila está, porque se tiene que recuperar, reconstruir, revisar el ADN que no tenga problemas, duplicar el ADN, tiene que hacer montones de otras tareas. Y en ese momento el nucleolo se reconstruye, se reorganiza, genera ARN, entonces ahí está toda su actividad metabólica. Pero eso ocurre en el periodo de interfase. En el periodo de división celular, el nucleolo desaparece, no está. Y lo que hablábamos de las histonas, y que hay dos tipos de cromatina, de acuerdo como esté. Si está muy condensada, es decir, con mucha histona, se llama heterocromatina. Si está dispersa, o sea, como hilos de cromosomas, como hilos de ADN, se llama eucromatina.
y que como cromática condensada siempre va a estar adherida o al nucleolo o a la pared celular, y de ahí va a entrar en relación con estas prolongaciones externas que salen del núcleo, que son que forman el retículo endoplasmático rugoso, y que ahí van a tener la función de síntesis proteica. Eso es más o menos lo que revisamos hoy día que espero que le ayude para su selección universitaria. Ahora bien, mañana nos vamos a dedicar exclusivamente al tema de esta compactación, porque sí es delicado el tema, porque siempre lo preguntan, ¿cómo se produce esto de la histona? ¿Cómo se genera este ovillo? Y cómo se rompe y se forma, porque es como un acordeón, se comprime, se decomprime. Y esto ocurre no una vez, sino que ocurre muchas veces, entonces es un proceso como de mucha sincronía. Y con eso estamos. Y en cuanto a la evaluación, recuerden que es una evaluación que le mandamos diagnóstica para que la envíen la próxima semana. Yo a ustedes les envío, ahora les subí el link. De todas maneras, para asegurarme de que si alguno no lo tiene, yo lo voy a subir a la página del colegio, en el lugar de donde ustedes descargan el material, la misma hojita, para que ustedes puedan verlo. Sí le insisto, no lo envíen si no lo han contestado. O sea, cuando estén seguros que ya lo han contestado, ahí recién aprieten el indicador de enviar, porque si no me lo van a enviar con pocas, y yo se va a recibir y va a corregir inmediatamente solo, así que no tienen... Y ahí vamos a tener problemas. Si alguien no puede ingresar al link porque no tiene internet o alguna razón o algún problema, me avisa por correo. Yo lo imprimo y se lo envío en formato PDF u otro, para que me lo reenvíe y lo pueda contestar en ese formato. ¿Estamos, chiquillos? ¿Ya? Bueno, chicos, con eso quedamos. Que tengan buena tarde. Nos estamos viendo mañana, si Dios quiere. Cuídense mucho. Un abrazo. Cariños.